Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo ciclo de entrevistas de Ladrillo en el aire de YouTube. Hoy con un invitado más en el streaming del mundo inmobiliario. Lo tenemos al escribano Jorge Andrés de Bártola, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Es un gusto, es un placer, es un lujo que nos damos de tenerte acá en este espacio de Ladrillo. Gracias por la invitación. Siempre decimos que es un lugar para debatir, para charlar acerca del mundo inmobiliario. Un referente, presidente reelecto del Colegio de Escribanos. Bueno, contanos un poco cómo ves el mercado inmobiliario en este momento actual. Bueno, es un mercado que se está moviendo, ¿no? Desde el año pasado es un mercado que cambió en forma importante, que se aceleró con lo que fue el blanqueo y se aceleró aún más con el tema de los créditos hipotecarios. Y bueno, de las cifras que nos dan, no solo 2024 comparado con 2023, sino en lo que empezamos del 2025 comparado con el 2024, es promisorio y bueno, esperemos que siga así. Hacíamos un análisis en la previa de otros años, ¿no? Recapitulamos un poco de cuándo hubo créditos en la Argentina. ¿Hay un número preestablecido, un número orientativo de cuántos créditos se están realizando en este momento? Bueno, en este momento nos están dando la proyección tanto enero, febrero y lo que vamos a sacar de marzo ahora, mañana o pasado vamos a tener el informe. Sí. Nos están dando aproximadamente 1.000 créditos hipotecarios dentro de Ciudad de Buenos Aires. Es un número que comparados con 2017-2018 es bajo, había prácticamente el doble. Ni hablar de lo que era los años 90, que fue realmente un boom muy importante. Pero si lo comparamos con años recientes, 2023, 2022, estamos en niveles altísimos. Nosotros en años recientes, anteriores, tuvimos promedios de, con suerte, 2.000 escrituras hipotecarias. Y ahora estábamos teniendo 1.000 por mes. Supongamos que sigamos así, vamos a tener 12.000 en el año. O sea, el salto es importante y se ve en las compraventas, ¿no? Y en el humor, me imagino, de los escribanos también. Sin duda, sí, ¿no? Porque este resurgimiento y este crecimiento del mercado inmobiliario, tanto para las escribanías, para las inmobiliarias, para todos los que pertenecen al mundo inmobiliario, es una inyección económica importante. Viste que la cadena inmobiliaria empieza con la construcción y termina con el escribano, ¿no? Sí. Y la verdad que cuando eso se empieza a mover, es un círculo virtuoso. Es importante. Hay mucha gente que trabaja desde la construcción hasta las escribanías, pasando por las inmobiliarias, que es algo como que derrama en la gente que puede adquirir propiedades. Ni hablar cuando hay crédito hipotecario. ¿Cuál es el rol del escribano en los créditos hipotecarios? Bueno, obviamente que es otorgar justamente la escritura que va a garantizar ese crédito justamente que da la institución bancaria. Pero más que nada, como yo siempre digo, no solo en la parte de la hipoteca, sino en la compraventa o en cualquier actuación en donde haya un escribano, lo que se da es seguridad y confiabilidad. Yo siempre digo, cuando uno compra una propiedad, la gente firma, sabe que hay un escribano en el medio y se queda tranquila que al poco tiempo, que es lo que tardan los registros de las propiedades en inscribir, tiene su título de propiedad, pero ya está viviendo dentro de su casa. O sea, cuando uno firma una escritura, nadie duda de que esa casa ya es de él. Después, en nuestro país, puede haber 1.000 actos en los cuales la gente dice, bueno, recibiré, por ejemplo, la cosa que compré, tendré derecho a esto. La persona que firma una escritura sabe que cuando la firmó y le dan las llaves, esa casa es de ella y nadie se lo cuestiona. Y haciendo referencia a los créditos y dentro de esta seguridad, cuando llega la documentación a la escribanía, uno analiza, a veces sigue, a veces no. ¿Cuál es la experiencia en relación a estos últimos créditos? Bueno, ¿la mayoría está bien? ¿Hay mucho que va para atrás? No, la mayoría están bien, pero nosotros ya el año pasado, cuando empezaron los créditos, hicimos un seminario en el Colegio de Escribanos, sí, donde había varios bancos,
entre ellos el Nación, Ciudad y dos bancos privados, en donde nosotros recalcamos la importancia de que el escribano esté desde que comienza el tema de el otorgamiento del crédito y la persona empezando a buscar su casa. ¿Por qué te digo esto? Tengamos en cuenta que cuando una persona saca un crédito, generalmente es para comprar una vivienda. Sí. Tenemos dos escrituras. Una de hipoteca, que es la que, como te decía al principio, va a garantizar el crédito que el banco le da a esa persona. Y la persona con esa plata que recibe se da vuelta y va a comprar su vivienda. ¿Estamos? Estamos. Bueno, nosotros lo que siempre le dijimos a los bancos, y no me canso de reiterarlo, es que el escribano esté desde el principio en que el banco empieza a ver si esa persona califica para recibir el crédito. Nosotros sabemos que cuando vos vas a sacar un crédito, la gente va a la institución bancaria y le piden determinada documentación. Ahí el banco, esto a grosso modo, ¿no? El banco analiza tu situación crediticia, le da el ok, por ejemplo, no tuviste nunca ningún problema crediticio, claro. Y de ahí quizás te mandan un tasador, y recién cuando terminan su carpeta y dicen, listo, le podemos dar el crédito, muchas veces recién en ese momento, que puede demorar un mes y algo más seguramente, 2 meses, depende de la institución, recién ahí el escribano, ya sea o de la compraventa o de la hipoteca, generalmente el de la hipoteca recibe, le mandan los papeles que van a servir de garantía para ese crédito que va a dar la institución bancaria, recién en ese momento, es decir, 2 meses, ponele promedio, le dan los papeles. Cualquier problema que haya, el escribano va a decir, no, mira. No se puede firmar. Y imagínate la desazón de la gente. La gente se queda helada. Pero ¿cómo? Si yo califiqué bancariamente, no tengo ningún problema, me iban a dar tanta plata, ya encontré medio la casa y ahora me dicen que no. Y es que en este seminario, ¿cuál es la respuesta del banco? ¿Por qué no se aceleraría el proceso burocrático de adquirir? No, los bancos tienen un proceso que lo tienen a veces muy encorsetado en primero realizar toda la parte financiera y después recién que se va a la parte jurídica. Lo que nosotros buscamos y tratamos de transmitirle a las instituciones bancarias es que se vea junto eso, que no se deje la parte jurídica para el final. Porque si no, hubo una persona que estuvo esperando 2 meses un crédito para comprar su casa, quizás ya había encontrado la casa, hasta había podido hablar con la inmobiliaria, claro. Y después si no tiene el crédito, no puede comprar, porque no le alcanza el dinero. Recién hacías referencia a 2 escribanos, al de la hipoteca sí. y al de la compra. Muchas veces el comprador no tiene un escribano de confianza o no conoce a algún escribano. Bueno, me recomendaron, el banco impone, obviamente el de la hipoteca, porque la parte interesada es el banco, el otro lo puede elegir el comprador. ¿Qué sugerencia podemos dar o qué podemos aconsejar al momento de elegir un escribano? Y si es mejor elegir el escribano de banco o llevar a alguien conocido, de confianza, recomendado. Bueno, la verdad es que yo nunca digo que hay escribanos mejores o peores. Los escribanos generalmente trabajamos todos bien. O sea, no hay un escribano, no, tal escribano no te va a cumplir, tal escribano no te va a escribir el título. No, eso no pasa. O sea, en todo el país los escribanos tenemos estándares y controles por parte de nuestros colegios de escribanos muy importantes. Con lo cual, los escribanos, en principio, todos tenemos el mismo estándar y somos todos iguales. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo un escribano de confianza que quizás atendía a mis padres, a mi familia, es el escribano de la empresa donde yo trabajo, ya lo conozco, es importante que uno se sienta cómodo, porque además es el que uno tiene el contacto directo cuando uno elige el escribano. Por ejemplo, para la compraventa, generalmente que eso va a ser tu casa, tu vivienda, vos vas a querer que, qué sé yo, poder llamar al escribano que vos conocés y decirle, Jorge, ¿me podés ver los papeles? Seguramente tiene el celular. A veces con el escribano de la institución bancaria, eso se diluye un poco, porque primero que se lo dan al final. Porque no depende del escribano de la institución bancaria, que obviamente es tan bueno como el escribano que uno puede tener de confianza para la compraventa.
pero la institución bancaria te lo designa a último momento porque es el procedimiento que tienen ellos. Lo importante de todo esto es que no hay duda que para el crédito el banco va a poner al escribano de su nómina, o sea, al escribano de su confianza, al que tiene la nómina de ese banco. Pero para la compraventa, o sea, cuando vos con la plata que te dan en el crédito te das vuelta y se la das a tu vendedor, eso es bueno que lo hagas, si lo tenés, con tu escribano de confianza, el recomendado o el que vos pudiste haber tratado en algún momento. Acá pongo un asterisco, porque se genera un conflicto con respecto a la jurisdicción. Generalmente por una cuestión de seguridad y por la casa matriz de los bancos, los créditos hipotecarios suelen firmarse en el centro de la capital federal y muchas veces pasan las inmobiliarias, también la General Paz, divisoria de un partido y otro, el de Gran Buenos Aires o el del conurbano, queda complicado ante esa situación. ¿Hay alguna forma de trabajarlo desde el colegio? ¿Has recibido esa consulta? No, eso sucede, pero, a ver, nuestro país es un país federal. Y los escribanos tenemos jurisdicciones que coinciden con o la provincia o los escribanos de Ciudad de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires. Y tenemos que estar dentro de esa jurisdicción. Lo que vos planteás es una realidad, pero realmente la mayoría de los bancos tienen sucursales, sobre todo lo que es, te diría quizás, con Ciudad de Buenos Aires y con Urbano. Ahí es donde se mezcla quizás un poco con claro, la inseguridad, ¿no? Bueno, como decir, de las partes. Lo que yo siempre digo es que es importante, y volvemos al tema de quién elige el escribano para la compraventa. Es importante que cuando la gente vaya a sacar el crédito a la institución bancaria, le aclare a ese oficial con el cual trabajan y que los va a atender, que le digan, miren, yo para la compraventa tengo a mi escribano que es de Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, ese banco tendría que direccionar todo para casa matriz de Ciudad de Buenos Aires o sucursal de Ciudad de Buenos Aires. Claro. Al revés, para si uno es un escribano de la provincia, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Como el crédito se lo dan en el momento y la institución bancaria dice, no, yo necesito que me firmen la escritura de hipoteca en el momento en que doy la plata, uno no puede firmar una hipoteca si no tiene un bien para garantizar, que es la compraventa. No sé si me explico. Claro, sí. Y ahí surge el problema generalmente de las jurisdicciones. Yo creo que hoy eso ha cambiado bastante. Puede haber quizás cada tanto algún inconveniente. Sucede mucho, nosotros somos un país federal, pero eso, y a veces tendemos a hacer un reduccionismo. Eso sucede mucho quizás, sucede más seguido en lo que es conurbano y Ciudad de Buenos Aires. O sea, el escribano de Vicente López. La gente eso no lo entiende. Nosotros a veces... Es la General Paz. Claro, es la General Paz. lo que marca. Yo tengo un colega, tengo amigos en Vicente López que cruzo la General Paz y son ellos. Sí. Nosotros eso lo entendemos. Hay veces que quien atiende en un banco no lo sabe, muchísimo menos lo tiene que saber la gente de a pie. Pero bueno, yo por eso siempre recalco de cuando uno empiece ese tema, decir, mire, mi escribano de confianza es fulanito de tal que está en Vicente López o que está en Ciudad de Buenos Aires. Y ahí eso tiende a encaminarse. Porque de lo que nosotros hablamos con todas las instituciones bancarias, siempre nos aclaran porque lo hemos planteado en ADEVA, en ABA, hace muy poco, por lo menos el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, de que transmitan a sus asociados, es decir, los bancos, que en la compraventa quien tiene derecho a elegir el escribano es el que compra, no que el banco tiene que imponerlo. Obviamente, que si uno va y le preguntan, bueno, ¿usted tiene escribano o no? Bueno, ¿no? Seguramente, y es normal eso también, que seguramente hará el escribano del banco que hace la hipoteca, también haga la compraventa. Lo que sí está mal, y eso el consumidor tiene ese derecho, es decir, mire, yo tengo un escribano de confianza y quiero que mi escribano haga la compraventa. No hay institución bancaria ni nadie que le pueda decir, no, si no lo hace conmigo, yo no le doy el crédito. Si le dicen eso, está mal.
y al consumidor lo protege la ley. ¿Hay algún lugar como servicio, como para acercarse como consumidor? Volvemos el a pie, ¿no? En sinónimo de la persona Sí. que hace una operación inmobiliaria, quizás por primera vez. ¿Hay un lugar, hay una forma de acercarse al colegio, decir, mira, tengo esta duda, se me presentó este inconveniente en tal entidad bancaria? Bueno, nosotros, Colegio de Ciudad de Buenos Aires, tiene lo que nosotros a veces denominamos comúnmente la mesita de atención al público, Sí. que tranquilamente la gente va, consulta eso y muchísimas cosas más. ¿Y eso Así es que- gratuito? Sí, por supuesto. ¿Es de forma gratuita? ¿Se Sí, puede es acercar? gratuito, se entra por Las Heras, ahí en Las Heras de Callao está nuestro colegio, se entra por la puerta de Las Heras y ahí se puede consultar. En la página web nuestra están los horarios y Ok. los días en que atiende la mesita. Volvemos Y la a- verdad que, perdón, Sí. la verdad que es una ayuda. Sí, porque uno quizás- a veces cree que toda la gente conoce a un escribano, tiene su escribano de confianza. Y hay mucha gente que no. Y hay gente que de golpe quiere preguntar previo a embarcarse en algo. Y eso es bueno que, por ejemplo, nosotros, Ciudad de Buenos Aires, tenemos servicio que vayan y que se acerquen a nuestro colegio para que el colegio les pueda dar una mano y decirles, no, mire, este es su derecho, esto puede hacer usted y este es el caminito que tiene que hacer. Volvemos a lo burocrático del otorgamiento del crédito, que Sí. quizás hasta que la documentación llega a la escribanía tarda 1 mes y medio, tarda 2 meses, y eso genera conflicto en cuanto a la inestabilidad de la moneda. Estamos hace muy poquito con el levantamiento del cepo cambiario. ¿Cómo afecta a la actividad? ¿Cuál es la conclusión o el análisis que haces vos como presidente Bueno, cuando del colegio? empezaron a lanzarse estos nuevos créditos hipotecarios, teníamos el tema y teníamos el temor porque es el temor que tenemos los argentinos, de el aumento del dólar. Para todo es que el dólar aumente. Obviamente que en una operación donde uno saque $100.000, que el dólar aumente por dólar 4 o 5 pesos, Son noches sin Chao. dormir. Significa noches sin dormir, pero problemas conyugales, pasó, de todo tipo. pasó en el 2018 con los créditos que uno dice de la Sí, época de Macri. de los créditos UBA. Exactamente. La gente no le alcanzaba la plata, porque el dólar había pegado un salto de 5 pesos, 6 pesos. Hubo varios créditos otorgados que no llegaron Exactamente. a concluirse. exactamente. Bueno, en esta nueva época, al inicio sucedió eso. Pero con esto del levantamiento del cepo, que todos pensábamos, o que muchos pensaban, o que muchos difundían, qué va a pasar con el dólar, recordemos que el levantamiento del cepo fue un viernes. ¿Te acordás que estuvo sí. en las conferencias de prensa? A 1.250 Bueno. pesos. No, pero el viernes no sabíamos a qué monto habría ese otro claro, lunes. el lunes. Y ese lunes ya había concertadas escrituras y ya había gente citada para firmar créditos hipotecarios. Bueno, la buena noticia es que el dólar prácticamente no se movió, no hubo inconveniente, y es más, ahora, que son Ahora, estas cosas de nuestro país. Qué bajó. increíble si esperaban una semana más, ¿no? Claro. O sea, si esperaban una semana más, hoy están contentos y apurados para que se firme. Bueno, ahora ¿Por qué? justamente está sucediendo al contrario de lo que siempre nosotros decíamos, apuremos los trámites porque si sube el dólar. Ahora está sucediendo al revés. La gente que tenía concertada una operación, porque esto tengamos en cuenta que es importante, las compraventas en su mayor cantidad se realizan en dólares. Sí. Y los créditos que se están dando ahora Son en son en pesos, con lo cual siempre hay una conversión. Y antes todo el mundo era, bueno, tratemos de escriturar cuanto antes porque si el dólar sube, no me alcanza la plata. Es más cara. Claro, ahora lo que está sucediendo es que con los pesos que ya me había dicho el banco que me iban a dar, como el dólar bajó, termino teniendo más dólares y me estoy quedando con dólares más allá de lo que le pago al que me lo vende. Son esas cosas raras que están sucediendo hoy. Porque el dólar bajó. Por eso la pregunta es cómo los afecta a ustedes y dentro de esa experiencia de que quizás, bueno, el cepo se levantó el viernes, el lunes tenemos una firma de escritura, dio la casualidad, o la suerte, o lo que uno quiera creer. ¿Cómo No. los interfiere en el trabajo de ustedes? La verdad ¿no? es que a nosotros no nos afectó. A nosotros, o sea, a la gente no la afectó y a nosotros en el trabajo tampoco, porque como las escrituras se hacen en dólares, la mayoría se hacen en dólares,
en realidad, a lo que es al escribano, esto puede sonar un poco egoísta, sube o baja el dólar, al hacerse en dólares, el escribano no le cambia eso. Lo sumo es lo que el escribano tiene que trasladarle al comprador en su factura, por el tema de los impuestos. Porque los impuestos uno los tiene que liquidar por el tipo Banco Nación vendedor. Obviamente que si sube o baja, yo paso un presupuesto hoy y el dólar subió, seguramente el impuesto de sellos va a aumentar. Si baja, el impuesto de sellos también va a bajar, porque está sujeto a ese cambio que se hace. Pero hoy por hoy no tenemos altos, con lo cual la operatoria a nivel escrituras está como siempre, no hay inconveniente. Recién hablabas de presupuestos y quiero hacer un asterisco también ahí en relación, a los gastos, impuestos, sellos y demás. En los honorarios, ¿hay un límite, hay un techo, hay un piso marcado por el colegio? ¿Querés contarnos cuál es? ¿Es usos y costumbres? ¿Cómo manejan los honorarios? Hoy por hoy los honorarios están desregulados. El colegio lo que le manda en Ciudad de Buenos Aires a sus colegiados es que tienen un máximo del 2%. Obviamente que si porque las partes lo convienen o porque la escritura tenía muchísimos vericuetos, el escribano cobra el 2,5% y quien compra le da esa conformidad, también lo puede cobrar. Obviamente que si de golpe convienen en que en vez del 2 sea, no sé, el 1,8%, también es posible eso. Pero la regla que baja el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires a sus colegiados es que es del 2%. ¿Considerás que está bien? Mirá, yo te voy a decir lo siguiente. Más que nada por la responsabilidad y el compromiso. En la cadena, yo te lo hago por comparación. Sí. En la cadena... Le digo a los inmobiliarios que se tapen los oídos, ¿no? No, pero no es una cuestión de... Es de ver números y realidad. A ver, sin que nadie se enoje ni nada. Vamos a analizarlo, porque cada uno hace su trabajo. Sí. Pero en la cadena de comercialización, el honorario del escribano, a pesar de lo que se cree, porque lo que se cree que es caro, es que el escribano es el caro, sí, es el más barato. Es el más barato. Porque, no sé, cuando venga algún inmobiliario, preguntale cuánto es la comisión de los... Honorarios. Perdón, Son honorarios. las comisiones. Si no se me van a enojar los martilleros también. Hablemos con propiedad, correcto. Pero es mayor al 2%. Sí, sin dudas. Y es por parte. Un porcentaje al vendedor y un porcentaje al comprador. Es un tema de los inmobiliarios y que está muy bien. ¿Y por qué se hace desfasaje con los honorarios del escribano? ¿O por qué crees vos que se hace desfasaje, que es el más bajo? Mira, sobre todo por la responsabilidad, ¿no? Yo creo que lo que hay con el tema de los honorarios, con el costo del escribano, es una creencia que viene de hace mucho tiempo, porque lo que nosotros tenemos los escribanos, a diferencia del resto que interviene en la cadena desde que se pone a la venta hasta que se vende efectivamente un bien, es que los escribanos somos agentes de retención de impuestos. En mi factura, o en lo que el costo total hablo, que el escribano le pasa tanto al comprador como al vendedor, hay impuestos. Y yo esto lo bajo a la realidad, porque a mí me gusta bajar las cosas a la realidad. Piensan que se la lleva todo el escribano, ¿no? Exactamente. O sea, yo siempre digo, ¿cuánto sale una botella de una gaseosa? Sí. Vamos a decir, no sé, ¿cuánto lucas. sale? 5.000 pesos. Listo, bárbaro. ¿Cuánto es lo que se lleva la empresa y cuánto hay de impuesto? Eso está tabulado. Hay muchos economistas que hacen el cálculo. Yo lo veía la otra vez con los autos. Sí. Un 43% que hace un auto tiene de impuestos. Bueno, en las escrituras, eso nunca se calculó. Los escribanos, y esto yo creo que en parte es error de nosotros los escribanos, nunca nos animamos a transparentar el costo de una escritura. Yo creo que ahora eso cambió y estamos diciéndole, no, mire, usted tiene de honorario, por ejemplo, un 2%, pero, y me remito a Ciudad de Buenos Aires, entre comprador y vendedor, yo tengo que retener un 3,5% de impuestos de sellos. Después están las exenciones que se aumentaron en Ciudad de Buenos Aires, muy bueno, ahora son 205 millones, pero el principio es que el impuesto de sellos en la Ciudad de Buenos Aires es 3,5%, claro, que se paga por mitades. O
si las partes arreglan que paga todo uno, tiene que pagar de un saque 3,5%. ¿Quién no cobra eso? El escribano. ¿Quién se lo queda? ¿Quién se lo queda? Y el escribano no. ¿Y qué es lo que piensa la gente? Mirá lo que me cobra. Porque la gente no. Si uno no lo explica. Por eso yo también siempre digo lo bueno de que uno pueda elegir a su escribano de confianza para que el escribano pueda hablar con esa parte, con ese requirente, con ese cliente y decirle, mirá, esto es lo que sale de honorarios y esto es lo que sale de impuestos y de gastos. ¿Por qué gastos? Porque a mí, el registro de la propiedad, a mí, en la Ciudad de Buenos Aires, o a cualquier escribano en todas las jurisdicciones, sí. El registro de la propiedad inmueble de cada jurisdicción no es gratuito. Al escribano, por pedir un certificado para saber que el que vende no tiene ningún embargo, por ejemplo, en la propiedad, le cobra ese certificado, se lo cobra el escribano. Después el escribano se da vuelta y se lo cobra a quien corresponda. Pero la gente eso ve el final. Ve el costo total. Mirá lo que cobró, mirá lo que me cobró el escribano. Y en realidad no es así. Y ahí yo no me puedo hacer el desentendido, ¿no? De una situación, de una tendencia que muchas veces uno escucha en el mercado inmobiliario del comprador y vendedor, de intentar escriturar por el valor más bajo, ¿no? Sí. El valor más bajo posible, intentar esa cultura argentina de intentar pagar lo menor posible. Es una consulta que es recurrente. ¿Qué conflicto o qué problema puedo tener si escrituro por un valor menor? Por supuesto, negarlo sería... El tema es un tema de las partes, no del escribano. Es un tema de las partes. Directamente. Y responsabilidad de las partes. ¿Qué problemas puedo tener yo como comprador o como vendedor? Gravísimos. Primero, ni hablar de impositivos porque están evadiendo. Pero además, imagínate si hubiera un inconveniente y se escriturara por un precio, no sé, completamente distinto al real. Ese problema lo van a tener las partes, pero las partes son las que deciden. ¿Se traslada como la negociación? ¿Llega al último punto de la escribanía como los dos, viste? Mirá, generalmente eso sucede. Eso al escribano ya le viene el tema. Porque el escribano no interviene en la negociación. Yo no actúo como inmobiliario, o como intermediario, o con relación entre las partes. ¿Me entendés? Pero bueno, a veces toca participar, me imagino algún conflicto hereditario, algún conflicto conyugal, pero eso es corriendo alrededor de la pero mesa. eso es otro tema porque ahí esas son particiones que ahí en realidad no hay montos. Claro. Ahí nosotros sí intervenimos y intervenimos mucho en eso, con temas familiares, ya sea divorcio, adjudicación, que se queda hay historias el marido, historias para contar. No te imaginas. Y te digo que muchas veces son hasta tristes porque ves hermanos que se matan por un bien o no se hablan. Claro. Son escrituras, yo digo, incómodas, ¿viste? Porque, qué sé yo, yo tengo 4 hermanos, lo llevo a mí. Obviamente que uno tiene relaciones con uno o con otro, mejor o peor. Pero hay veces que uno está firmando una escritura y te dicen, no, yo no, a mi hermano no lo quiero ver. No, mire, tiene que firmar, usted recibe el dinero ahora, tiene que estar... Y estás en la mesa sentado y no vuela una mosca. Complicado. Sí, es difícil. Pero ¿sabés qué? Yo creo que eso también es la labor del escribano. Porque si el escribano tiene que estar presente, el escribano muchas veces aparece como un mediador. A veces el escribano, yo te diría que aparece a veces hasta como un psicólogo. Obviamente que no, pero porque vienen y nos consultan, mire, yo tengo... uno trata de ser, viste, como algo que está en el medio de, viste, porque ahí se lleva mucha carga emotiva muchas veces en las escrituras. Yo te voy a dar un ejemplo, si me permites. Dale, tenemos tiempo. Yo cuando mis primeros años de escribano, yo caía y decían... Vino el escribano y yo era el escribano, ¿viste? Me veían cara de joven, no creían que era yo el escribano. Tenía un año, si me disfrazaba, imagínate. Ya hoy acá estoy sin corbata, para mí es todo un hallazgo. Antes, ¿viste? Me disfrazaba casi, iba de smoking en las escrituras para que vean que era el escribano. Y además, llevaba pluma, o sea, lapiceras de pluma.
tiene un porqué la pluma, porque rasga el papel y no se puede después Imitar falsificar. fácilmente. La tinta líquida también, o sea, se absorbe por el papel. Tiene todo eso que a veces la gente dice, uy, el escribano firma con pluma. Qué No, canchero. no es por, sino que tiene ese porqué. Pero venía una señora, había fallecido el marido y venía la señora con los chicos a vender. La señora tenía en la casa, creo que de la época de la madre, o sea, venía con una carga emotiva. Fue tal los nervios cuando fue a firmar con la pluma, que clavó la pluma, porque fue tanta la presión que puso sobre el papel, Claro. que la clavó y la pluma tiró, viste, la tinta Manchó así, para todos manchó lados. todo, viste, bueno, y bueno, al final se firmó, pero la señora tenía una carga emotiva vendiendo eso, que era como si, no sé, dejara a un familiar. Por eso la intervención del escribano es tan importante, la charla previa del escribano es tan importante. Porque yo a veces, es como cuando vos vas al médico. Quizás el médico te dice, no, mira, y vos vas con una carga y decís, uy, ¿qué tendré? ¿Tendré algo grave? De golpe el médico te dice, no, era una pavadita. Y para la gente no es una pavadita. Claro. Lo nuestro igual. Es muy importante, me parece, que el escribano pueda hablar e interpretar lo que la gente quiere. Hay profesionales, Escri, que en el día a día están estigmatizados. El abogado, el martillero, el escribano está estigmatizado, sigue siendo ese representante de la confianza, de la seguridad, de lo transparente, o en los últimos años se cascoteó un poco la profesión. No, yo creo que sufrimos la degradación que sufrió el país. Yo no creo que haya sido algo del escribano, o del abogado, o del médico, o del martillero. Yo creo que todo en nuestro país sufrió una degradación. Y sí, bueno, eso se pudo haber perdido. Igualmente te digo, y en esto te digo, estoy convencido, el escribano todavía, eso y que le pregunten lo que dice el escribano, Palabra santa. casi es palabra santa. O sea, la confianza de la gente que tiene su escribano, sobre todo, y viene y le pregunta, mire, escribano, yo le quiero consultar esto, y te preguntan cuestiones de familia, cuestiones de sucesiones, o después de la pandemia, el tema de la planificación familiar. Antes no se hacían tantas donaciones. Desde la pandemia la gente dijo, ¿sabes qué? Yo un día estoy... Tiene más miedo a morirse. No, Sí. no es que tiene más miedo. Tomó conciencia de que un día estás y el otro día no está más. Con la pandemia nos pasó Sí. eso. Creo que yo tuve familiares que se fueron así. ¿Qué Y decías, ¿cómo ¿qué puede cambió ser? desde la pandemia, pospandemia, prepandemia para los Mira, escribanos post pandemia en yo te general? diría, cambió el tema de la planificación familiar, que era lo que te estaba diciendo. Hoy, a veces, el padre que tiene la suerte quizás no sé, tiene varios hijos y tiene varias propiedades, quizás de dejar todo, mira, yo no quiero que tengan que hacer sucesión, o no quiero que ustedes después se puedan pelear por un bien, trata de dejar todo resuelto. Y eso se vio mucho después de la pandemia. Y para eso está el escribano. Para eso está el escribano. Y esa confianza creo que es la que nosotros seguimos transmitiendo. Es, con todo lo que hay tecnológico hoy, yo escucho muchas veces que, no, el escribano... Y yo creo que es al revés. Yo creo que es al revés. Primero, esa relación de persona, no hay máquina que te la pueda reemplazar. El que vos puedas ver a alguien y que te diga, mirá, yo iría por este lado, por este tema, porque conozco a tu familia, porque me estás refiriendo esto de tu situación patrimonial, te diría que hagas esto, eso no hay máquina que lo suplante. De hecho, yo siempre digo, antes uno llamaba a un 0800 y te atendía un chico, una chica que te decía, no, mire, haga esto, haga lo otro. Sí. Hoy a veces que llamás y te atiende un disco, la gente, yo por lo menos, No te gusta me vuelvo escuchar la loco y digo, maquinita. no, yo quiero que me atienda alguien para solucionar el problema. Bueno, eso el escribano lo sigue haciendo.
Y eso no hay cosa que lo pueda reemplazar. Después me podrán decir, no, bueno, pero hay sistemas de firma a distancia, que el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires lo tiene. Tengo o, ahí anotado o, beneficios y contras de la firma digital. bueno, Pero para el ratito. entramos después. Pero miles de esas cosas. Pero yo creo que la gente, y esto no importa el nivel cultural o el nivel socioeconómico que tenga, todos, cuando tienen que hacer algo generalmente relacionado a lo patrimonial o al inmobiliario, van a ver al escribano. Porque saben que tiene una persona que lo puede asesorar y decirle, y mira, para mí tendrías que hacer esto, para mí, ¿qué es lo que pasó después de la pandemia? O sea, la planificación, no solo familiar, sino patrimonial. Recién hacías referencia a la gente y sin menospreciar en su nivel sociocultural o de dónde viene y demás. Nosotros decimos que Ladrillo es un lugar también para aprender, para comunicar, para informar, para entender el mundo inmobiliario. ¿Crees que a la gente le falta instrucción todavía? ¿Le falta conocimientos sobre el mercado inmobiliario en general, sobre el mundo inmobiliario y en lo que se refiere al escribano? ¿O crees que La gente general no tiene por qué saberlo. Para eso tiene un corredor inmobiliario, para eso tiene el escribano, hasta el abogado. No tiene, lo que yo creo que falta a veces es, y esto es lo que nosotros tratamos del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, es vaya a su escribano, o sea, en lo mío. Ahí ya me meto en lo mío para no meterme en otros segmentos. Yo siempre digo, lo que nos falta difundir es que la gente vaya y se asesore con su escribano. La gente no tiene por qué saber. Yo no sé de arquitectura. ¿De autos? Yo de autos, no, me gustan los autos, pero no sé, de fútbol menos. O sea, yo cuando hablo con mis hijos y eso me doy cuenta que sé poco de fútbol, poco de autos, poco. Pero el tema es, vos cuando, por ejemplo, vos vas a comprar un auto, investigás, vas a la concesionaria, lo querés ver, querés andarlo quizás. Lo mismo con, no sé, con otra actividad de la cual vos no te profesionalizaste. Lo mismo pasa con el mercado inmobiliario. La gente no tiene que aprender, tiene que saber a dónde ir para que la gente que sabe, que estudió eso, la pueda asesorar correctamente. ¿Y de qué forma lo están trabajando en el colegio? No, mucha difusión. Tenemos mucha difusión en lo que es, por lo menos, el colegio de ciudad, para afuera, o sea, para la comunidad. Yo creo que eso, hay un cambio ya hace unos años, de a quién difundimos, a quién le transmitimos nuestras noticias. Yo creo que antes, y esto creo que también cambió a nivel colegios de escribanos de todo el país, ¿no? Era mucho para adentro. Comunicaciones para escribanos, el escribano, entre escribanos. ¿Es un círculo cerrado el mundo de los escribanos en general? ¿En qué sentido? Yo sé, Entre ustedes, en colegas, en la información, en lo que mencionabas recién. Nosotros no somos muchos, con lo cual tenemos la posibilidad de conocernos. Si eso me decís que es un círculo cerrado, si vos me decís, yo le quiero para el tema del acceso, sí, de cómo llegás a ser escribano. No, porque más o menos todos conocemos. Mira, mis padres, ninguno de los dos era escribano. Nada que ver eran, nada que ver. Ninguno de los dos era escribano. Yo hoy soy el presidente del colegio, imagínate. Reelecto. Reelecto. Bueno, pero hoy, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, cualquiera que tenga un título de abogado puede ingresar, tiene que dar un examen, que es un examen muy exigente. Hoy, de hecho, se estaban tomando exámenes orales. Es un examen muy exigente, pero porque nosotros estamos convencidos que tienen que salir los mejores. Y hay veces, viste, que se habló mucho de que se había dejado de lado el mérito. Nosotros, en Ciudad, al mérito lo valoramos y muchísimo. Eso está muy bueno. Y hay un examen que es exigente, pero yo te digo que de los escribanos jóvenes que están saliendo, yo me pongo a charlar y saben mucho. Está difícil. Saben mucho. Hay una nueva generación de escribanos no te imaginás, que vienen a pisar fuerte. Perdón. Y esto no es y de escribanas. Porque lo que estamos viendo nosotros en Ciudad es que están ingresando más escribanas que escribanos. O sea, hay más mujeres que están eligiendo la carrera de escribanía que hombres. Para ir cerrando, hace ya casi 40 minutos. Discúlpame. Sí. Cuando
Y esto forma todo quizás el prejuzgamiento que hay del escribano. Me encantaría, si vos seguramente tenés mucho más contacto con gente y lo podés preguntar. A ver. Imagínate un escribano, seguramente todos te dicen un tipo de saco, corbata, hombre, millonario. Yo trabajo con una de siempre que es muy buena y es mujer. ¿Viste? O sea que no entro y no es así. en ese paradigma. Los paradigmas han cambiado. Y hoy el escribano, y eso sí te diría, a diferencia de años anteriores, está mucho más cerca de la gente. Y es lo que queremos. Es acercarnos a la comunidad, pero que la comunidad se acerque a nosotros. En Ciudad de Buenos Aires lo que decimos es, sobre todo cuando tenemos estas campañas de cuidado tuyo, que también son nacionales, es vengan al colegio a consultarnos. Porque el colegio está cerca de la comunidad. Eso está bueno y es inclusivo para todos. El hecho de la vestimenta, nosotros nos reíamos recién hace unos minutos de la corbata y demás, pero hace más el tú a tú, ¿no? Que te pueda decir escri, que no te tutee, que venga sin corbata. Sí, así es. Humanizar así un poco al escribano, que es humano. El escribano yo a veces lo he hablado en reuniones. El escribano es un ciudadano como cualquier otro. No tenemos diferencia, ¿viste? Hay algunos, no, sos escribano. No es así. Haces asado, usas pijama. Exacto, soy una persona. Vamos cerrando, Escri, hace casi 40 minutos que estamos charlando, una charla muy amena, como digo siempre, para aprender, para entender. ¿Cómo ves lo que viene de acá a fin de año, de acá a las elecciones? ¿Cuál es tu visión, tu análisis de lo que viene en relación al mercado inmobiliario? Puntualmente, yo creo que hoy por hoy el mercado inmobiliario está muy relacionado a la parte económica financiera del país. Y creo que eso parecería, y más que un parecería, es una realidad de que está encaminado y de que todo marcha bien. Con lo cual, lo que esperamos, más allá de que todos los años en que hay elecciones, a veces el mercado tiende a retraerse. Hay que agarrarse fuerte a esperar y ver. Me parece que este año, quizás, como en otras cosas que están sucediendo, es un año atípico. Nosotros de lo que estamos viendo, enero, febrero, ahora de lo que estamos viendo en marzo, no ha habido una desaceleración. Los montos y las cifras se mantienen, con lo cual, si es un deseo, espero que este año transcurra así y mejore. Es un deseo. No, ese es un deseo, por supuesto, pero lo que se ve apunta a que eso sea así. Bueno, Escri, ¿la pasaste bien? Muy bien. ¿Cómodo? Muy bien. La verdad, sí. Algo que haya quedado en el tintero. Bueno, muchísimas, así que... Bueno, tenés lo último como para cerrar este espacio de ladrillo, algo que te haya quedado, algo que quieras contar, algún saludo, podés mandar, lo que vos quieras. No hay problema. Yo creo que lo importante, a mí el mensaje que me gustaría dejar es, ante una duda, ante una operación inmobiliaria que tengan, llamen siempre a su escribano de confianza, vincúlense con un escribano conocido para que los pueda asesorar hasta antes de arrancar. ¿Das muchos consejos gratis? Sí, la gente te pregunta, ¿viste? Pero y por supuesto que sí. Y está bien. Porque, ¿sabés qué? Evita futuros dolores de cabeza. Bueno, escribano, muchas gracias por estar. Compartimos una charla con el escribano, presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por estar, por seguirnos en Ladrillo y nos vemos en la próxima entrevista. Chau.